que voy a grabar además, porque luego hay personas que no alcanzan a estar. Entonces, que igual me gusta como compartir toda esta información para todos los que lo quieran y lo necesiten. Yo lo que empiezo a hacer es que ya me empiezo a formar y empiezo a analizar y a tratar de entender realmente por qué no estamos formados, qué está pasando con nuestra oración, con nuestro acercamiento a Dios. Y Liliana, bendiciones, que me dices que estás en 4 o 5 chats desde hace años. Ay, qué bendición. A mí me encanta conocerlos, la verdad. Cuando algunos de ustedes se acercan y me saludan, yo soy muy feliz. Y ahí tengo como buenas amistades con algunos de ustedes. Y Mario Tilia que dice bien que si podemos apagar los micrófonos y solamente que alguien quiera hablar, pues ya saben que levantan ahí un poco la manita para que yo no los silencie a todos de golpe, que eso me da pena. Lo hagan ustedes, ya solo cuando empiece yo la plática o de repente a veces enmudezco a algunos yo, pero trato de yo no enmudecer a nadie. Y bueno, entonces, pues ya les platico un poco de mi vida. Me empiezo a dar cuenta realmente como me empiezo yo a meter en temas como de la nueva era, es con Padre Gañón. Para quienes no lo conozcan, es un oblato de María Inmaculada. Y él es de Estados Unidos, de origen de Estados Unidos, entonces empieza a platicar un poquito del tema del Halloween, de los peligros. Yo me acuerdo que yo empecé hablando un poquito acerca de, vamos a ver, sí, yo creo que sí vamos a necesitar silenciar, y ahí voy, perdón, ahí los voy a estar silenciando, discúlpenme ustedes. Y quien quiera hablar, ya saben que me lo piden y todos van a poder. Entonces, bueno, a mí me empiezan aquí un poquito a pues a preguntar, me empiezo a escuchar del tema del yoga, y yo decía, no, pues solamente es para hacer ejercicio, que tienen, ¿no? Si tú quieres hacer ejercicio, nada más no está mal. Entonces, yo veo como Padre Rangañón empieza a platicar. Después de eso, me acerco yo más a él y empiezo a escuchar una de sus prédicas justamente previo al día del Halloween. Cuando empiezo a escuchar toda esa información que era nueva para mí, me quedo muy impresionada y le digo, Padre, ¿no? Así como desesperada. ¿Y qué vamos a hacer pues, para detener todo esto? Hay que hacer una gran campaña. Y entonces ahí es donde yo veo a Padre Dangañón como que se me queda viendo, no me contesta nada, como diciendo, pues casi, casi, yo ya hice mi trabajo, ahora sigue el tuyo, ¿no? Pues hay que ponernos todos a trabajar. Y van a ver además que yo ahorita les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar una tarea, una propuesta que se me ocurrió en días recientes para que podamos, en donde nosotros veamos a gente disfrazada, va a depender de nuestro temperamento, pero justamente ahorita les voy a platicar esto, se los platico al final, pero para no repetirles, mejor se los digo hasta el final. Y vamos a empezar todos con oración en lo que ya se terminan de reunir las demás personas. Nos vamos a ir un poquito con los orígenes, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito de oración. Y para que Dios siempre nos acompañe realmente cuando tenemos algo que tiene que ver con evangelizar, pues es bueno que estemos con Él, que lo invoquemos, que lo llamemos. Ahorita vamos a hablar un poquito de invocaciones. Entonces justo hablamos de la importancia de invocar a Dios, de la importancia de invocar a la Santísima Trinidad, de consagrarnos a ellos todos los días. Yo normalmente no importa qué tema toque, me gusta dar un poquito de toques generales para evangelizar, aunque esté tocando ahorita el tema específico del origen del Halloween y de los fieles difuntos. Me gusta hablar un poquito para pues, irnos formando en grupo. Entonces, bueno, empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, estamos aquí reunidos en tu nombre, en tu honor, y con la intención de poder regresar a tus leyes, de entender
exactamente porque estos caminos no son tuyos. La diferencia que tuvimos nosotros al momento de que llegaste a nuestras vidas, cómo cambió nuestra vida, cómo hemos ido cambiando todos nosotros. Pues aquí estamos, Señor, juntos contigo para poder hacer un cambio aquí en esta tierra, para poder llamar a más personas. Gracias por llamarnos, es una bendición, es un regalo. Tú nos has dicho que tú nos llamas, tú nos eliges, nosotros no te elegimos a ti. Entonces es un privilegio, es un honor y es un regalo. Estamos aquí, Dios mío, que nos ilumina a todos tu Santo Espíritu y que more en nosotros todas los dones, las virtudes que tú quieres que alcancemos por medio de la mano de nuestro Señor Jesucristo y con la intercesión de nuestra Santa Reina de cielos y tierra, Santa María, Virgen y Madre. Aquí en México con su advocación de la Virgen de Guadalupe, pero como nos acompañan de más lugares, ya estaremos con todas las advocaciones que nos platicarán más adelante. Y ahora todos juntos rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, nos cerramos la oración para que este momento de plática sea una oración y un estar junto contigo. Amén. Ahora sí, bueno, para todos los que han estado ahorita entrando como de último minuto, ya les platico un poquito acerca de mí, de mi formación. Como les decía, soy analista de formación. Estudié la carrera de psicología aplicada a la educación y luego ya empecé psicoterapia psicoanalítica, que es donde ya tuve la experiencia de aprender a diagnosticar, poder diagnosticar a personas con diferentes, pues aprender a reconocer cada una de las enfermedades y poder diagnosticar y ayudar. Entonces me dedico a eso, pero yo me dedico realmente a la investigación, un poquito en el mundo del marketing, de diferentes temas. Realmente me tocó pues una carrera muy variada. De mis 23 hasta mis 26, soy maestra de kinder. Ahí es donde como que me motivo yo a seguirme preparando porque me hace muy importante preparar a los papás y a los niños. Eso realmente siempre lo tuve en el corazón. Luego de alguna forma como que me jalaron, ¿no? Un tema con la cuestión de no, Claudia, en el kinder nunca vas a ganar suficiente dinero, entonces vente a hacer estudios de mercado, pero realmente todos son planes de Dios, me doy cuenta. Y entonces yo ya me meto a hacer investigación formal cualitativa de mis 26 a mis 37 años. Detengo ahí un poco realmente cómo iba yo en el tema de la investigación y entonces me empiezo yo a meter más bien a investigar y estudiar todo lo de Dios y evangelizar. Como que sí le dio un giro muy fuerte a mi carrera. A veces cuando ando así económicamente con complicaciones, he regresado a hacer algunos estudios, algunos porque me han pedido y tienen que ver con cosas religiosas, menos, de esos me gustaría tener más, pero pues realmente voy haciendo como lo que siento que para donde Dios me va empujando. Ahorita ya les conté un poquito de Padre Dangañón, el estadounidense, entonces él realmente es quien me metió un poquito esto en el tema del Halloween. Y a partir de allí yo empiezo, ahorita ya vamos a empezar, ya empieza a partir de ahorita la plática
formal, ¿no? Un poquito de los orígenes del Halloween. Y yo empiezo entonces como a investigar por mi propia cuenta, a estudiar. Entonces me doy cuenta además que había como diferentes eh, opiniones, ¿no? Diferentes puntos de vista. Algunos me decían una cosa por acá, otros por allá. Me metí un poco a libros de historias más serios, ¿no? Que vinieran un poquito de personas que ya, digamos que ya habían estudiado a los orígenes, a los celtas. Ahorita vamos a entender un poquito de los celtas, de los druidas. Y normalmente cuando yo empiezo con temas de nueva era, me gusta abrirles el panorama en este sentido. Se van a dar cuenta que conforme vamos platicando en temas de nueva era, van a ir viendo que todos, de alguna forma o de otra, en todas partes del mundo, vamos a ver características muy similares eh, previas a que es un parteaguas, ¿no? En el momento en el que Dios empieza a revelar, digamos que empieza a partir de Abraham. Entonces, yo voy a tomar en cuenta a partir de Abraham tanto su vida como los alrededores para ver cómo terminamos y nos damos cuenta que hay muchas similitudes en cuanto a creencias. Ustedes van a ver, ahorita les voy a compartir algunas imágenes de los dioses de los celtas y se van a dar cuenta que como los dioses aquí prehispánicos, en tierras mexicanas, en Latinoamérica, en la India, que esos los hemos estudiado igual bastante, eh, los griegos los tienen un poco revueltos, pero vamos a ver en muchos de los dioses rasgos, digamos que nos atemorizan, los vamos a ver con colmillos largos, los vamos a ver con una cara que da miedo, da temor. Eh, Parte como de la lógica. A mí me gusta hacerles esta plática en muy cortito, pero para que tengamos conciencia de cómo Dios realmente nos llama. Y nos llama a nivel histórico. Nosotros podemos decir, hay muchas personas ateas que yo les llamo como los creyentes rebeldes, porque digamos que están muy pendientes, conocen mucho para poder debatir y de alguna forma hay partes de la historia que omiten o que no se dan cuenta cuando nosotros éramos muy parecidos al chango, muy, muy parecidos. Nuestras herramientas muy parecidas a las del chango. Y en algún momento, que es un poco cuando yo pensaría un tema del soplo divino, vamos a ver que va a haber un cambio drástico en los humanos. Y en vez de dejar a sus muertos allá aventados, como si fuéramos changos, elefantes, de cualquier otra especie animal, vamos nosotros de una forma instintiva a cambiar. Y a partir de allí vamos a tener una diferencia con el resto de las especies humanas. Vamos a tener entonces el pensamiento abstracto. Vamos a ver que el resto de los animales se van a regir en su mayoría por instinto. Vamos a ver a las abejitas que son perfectas, hacen panales perfectos. Todos los animales, oigan, les pido a todos si podemos silenciar todos los micrófonos. Yo ahorita creo que ya lo voy a hacer yo, pero vamos ahorita a tratar de silenciarnos. Vamos a ver, yo ya los silencié a todos. Entonces, cuando alguien quiera hablar, a mí acuérdense que si me interesa, ya me levantan así una manita y me gusta que participen. O si tienen dudas de algo que yo estoy diciendo, escriban rápidamente al chat y les voy a ir contestando conforme yo vaya haciendo la plática. Entonces, bueno, me regreso un poquito que estamos en el momento en el que pues damos un brinco en el que somos totalmente instintivos y entonces viene el pensamiento abstracto. A partir de ahí el humano deja de dejar aventados sus cadáveres, casualmente empieza a sentir como cierto apego, siente que los tiene que enterrar, empieza a tener conciencia de una presencia más fuerte que él y siente la necesidad de rendirle tributo. Fíjense ahorita que estamos, yo diría, como en el tiempo más ateo de la existencia de la humanidad, o sea, hoy, ahorita, cómo realmente, si tuviéramos instinto como el resto de los animales, caminaríamos como ellos, pero ¿saben qué? Seguiríamos 100% nuestro instinto y seguiríamos 100% todas las leyes de la biología, todo lo básico. No estaríamos ahorita con ideas de que si el hombre, a ver si quiere ser hombre o si quiere ser mujer, no tal. Hoy no vamos a hablar de ideología de género, pero es un poquito para ver la diferencia de cómo el hombre tiene este libre albedrío de poder aceptar a Dios o de alejarse de él. Va a ser realmente como nosotros queramos.
Entonces, una vez que ya tenemos esta conciencia de la existencia de Dios, entonces, ¿saben qué? Voy a tener que cerrar una puerta porque si no vamos a estar oyendo todos los aviones que pasen. Y entonces, hablando ahorita un poquito del tema de este soplo divino que nos da Dios, esta iluminación de su conciencia de que Él existe, de que Él está ahí para nosotros. Entonces, en ese momento que Él nos da este regalo, empiezan a existir en digamos, todos los rincones del planeta, diferentes dioses, diferentes etnias, pero las reacciones de los humanos van siendo similares, ¿no? La mayoría tienen el dios de la lluvia, la mayoría sienten que, fíjense que tienen que sacrificar lo que más les gusta. Eso es algo curioso, ¿no? Porque dirán, oye, pues sí es muy diferente acá y allá, y acullá. Pues bueno, entonces, ¿por qué esa necesidad de sacrificios de animales a diferentes, para un tributo, digamos que a quien nos rige? O sea, ¿cómo nos hemos atrasado en la actualidad? Porque digamos que en tiempos antiguos, que esto lo podrían decir los ateos de la actualidad como, o es que éramos muy ignorantes y nos hemos civilizado, no, tuvimos ese periodo de ignorancia total, digamos que cuando teníamos herramientas similares a las de los changos, estábamos así, entonces realmente lo que ahora estamos haciendo es nos estamos yendo hacia atrás, ¿no? Si se fijan estamos regresando como a ser changos, pero con este libre albedrío y pudiendo modificar inclusive ya hasta nuestro cuerpo con cirugías, ¿no? Entonces, luego ya después ya después los invito a hacer pláticas de este tema, un poquito para decirles más o menos cómo es el ideal que lo platiquemos y que lo vean. Y ya empezamos a platicar un poquito, ya que estamos en en los dioses paganos, en todo este tema, entonces nos vamos a ir al tema específico de los celtas. Pues sabemos que hace millones de años tenemos como diferentes grupos humanos, como aquí tuvimos a los aztecas, mixtecas, dependiendo, los incas, a todos los que somos de Latinoamérica, diferentes grupos indígenas, diferentes grupos que, digamos, de tiempos de la antigüedad. Entonces tenían muchas similitudes. Aquí los celtas, de ellos vamos a hablar hoy un poquito, porque es como vamos a iniciar nuestro tema del Halloween. La gran mayoría, ¿no? En el momento que platicamos, uy, fiesta de Halloween, fiesta, ojalá en serio que hiciéramos fiesta de Halloween, porque fíjense qué diferentes serían nuestras fiestas si realmente todos conociéramos el origen de lo que es el Halloween, ¿no? Aquí vamos a tener un poquito, ¿cuál es el significado del Halloween? Y la palabra exacta, fíjense cómo es una contracción al inglés de la palabra All Hallows Eve, ¿no? Que significa víspera de todos los santos. Aquí es donde entra un poco el sincretismo. El sincretismo, digamos que es una corriente eh, que a partir de que todos somos de la venida de Jesús aquí a la tierra, y empieza a haber igual una evangelización en todo el mundo, y aquí normalmente también me gusta dar una plática breve de la evangelización, es como todos nos volvimos cristocéntricos, el mundo entero, excepto, que esto es muy interesante, cuando Dios, el Espíritu Santo, dirigiendo a los apóstoles, una vez que Jesús ya asciende al cielo, como en ese momento ellos tienen la tendencia, quieren ir hacia Asia, donde ahí tenemos hoy a Buda, ¿no? A los lamas, todas estas corrientes que tenemos, diferentes dioses, hindús. Yo diría que la religión de mayor auge en esta zona asiática es la hindú, es la que ha tenido mayor influencia y la han adoptado en toda Asia. Y entonces nos vamos a dar cuenta, a partir de allí, que Dios detiene a sus apóstoles y dice que para Asia no. Entonces, ahí ellos no van a Asia, se detienen
y el resto de la tierra sí es, no curiosamente, sino de mano de Dios, cristocéntrica. Logran llegar hasta los rincones máximos y sabemos que Jesús va a escoger a personas muy sencillas. Tenemos a San Pablo muy culto, tenemos a San Lucas, que tenemos el evangelio más avanzado, el más estructurado porque lo hace un médico, que es quien acompaña a San Pablo a lo largo de su camino. San Pablo es, digamos, el más estudioso y ya es llamado, no es de los 12, ¿no? Pero digamos que sí forma parte clave, al menos de la formación de nosotros como católicos, porque es quien más nos va a escribir, es de quien más vamos a tener más cartas, nos da una formación más profunda, él ya a nivel apóstol. Entonces, vamos a entender que el resto llegaban a diferentes tierras y no era que supieran todos los idiomas. Entonces, ¿cómo lo lograron? No hay esta duda que aprendieron el idioma muy rápido. Aquí es donde entran los dones del Espíritu Santo. Pues ya empezamos a ver que ellos contaron con una serie de dones y regalos de Dios, sanar enfermos y expulsar demonios. Y vamos a tener esto muy en cuenta para entender cómo fue la cristianización. Y hablando de estos grandes apóstoles, hoy a quien vamos a incluir va a ser a nuestro santo de Irlanda, que va a ser San Patricio, que también va a formar parte de esta plática porque va a ser clave. La zona celta va a abarcar un poquito toda esa zona, lo que conocemos como Inglaterra, Irlanda, como por ahí todas esas zonas, ahí estuvieron los celtas, seguramente se extendieron un poco más, siempre hubo mezclas, no nos damos cuenta, había príncipes y reyes desde mucho tiempo atrás, y justamente esta era la época del año donde los celtas escogían sus princesas y sus reinas. Nos vamos a dar cuenta que los celtas dividían en dos partes el mundo, ¿no? Su mundo. Un poquito cómo vivían ellos el año, las etapas del año. Tenían la etapa oscura, que es donde falta sol, y tenían la etapa de luz. Entonces, ellos pensaban que el año empezaba justo cuando empezaba la etapa de la oscuridad. ¿Y por qué? Aquí nos vamos a preguntar, ¿y por qué le terminamos diciendo Halloween, no? Y es esta contracción de vísperas de Todos los Santos, que es un festejo católico. ¿Y por qué estamos hablando de los santos? Vamos a ver realmente que aquí va a haber una gran mezcla entre el mundo de los celtas y ya la evangelización que empezamos a tener, en donde la iglesia se empieza a topar en cada lugar. Tenemos el ejemplo aquí, eh, estamos de varios lugares, pero muchos somos de México y bueno, en Latinoamérica nos fue ocurriendo más o menos cosas similares, pero aquí hubo un concentrado como de muchos grupos indígenas que trataron como de dominar. Aquí fue, digamos, de los pocos lugares donde los incas no tuvieron dominio. Entonces, digamos que los aztecas era un grupo bastante fuerte que después de 1300 años se asentaron en tierras que hoy conocemos como la Ciudad de México. Entonces, ya que los tuvimos aquí, vamos a empezar a ver qué diferencias hay y en qué tipo de cosas somos diferentes de la cultura celta. Fíjense cómo absolutamente, yo no hay una sola cultura que no he estudiado de la antigüedad en donde no se hayan ofrecido sacrificios. Aquí la diferencia de los celtas es que en su mayoría ellos trataban en esta época del año de hacer una gran hoguera, ¿no? Han visto la gran mayoría que vemos calabazas que eran nabos o calabazas, lo que ellos usaban, los nabos, para quienes no los conozcan, son parecidos a las papas, ¿no? Pero luego tenían unos nabos muy grandes, ¿no? Así como del tamaño casi de una calabaza. Normalmente este era el tiempo del año. El 31 era la noche más oscura del año, es donde ellos ya terminaban el tiempo de las cosechas, y en donde también era una especie de una gran fiesta, pero donde también se mezcla el temor. Siempre los humanos por instinto hemos tenido temor a la oscuridad. Sabemos que es el momento en el que atacaban lobos, a veces se comían a tribus enteras, ¿no? Había ataques, entonces tenemos un temor instintivo a la oscuridad. Y si esto entendemos que para la cultura celta era la época más oscura del año, también podemos entender que existiera temor.
Ellos lo que hacían eran grandes hogueras para esta fiesta, llamada la fiesta de Shanghai. Esto es así como lo pronunciamos nosotros como, aquí como mexicanos. Uy, no sé por qué tenemos aquí el problema en el que yo ayer corrí y yo tuve todo el tiempo que quise y ahorita parece que me va a cortar la plática, pero si me la corta no importa. Y entonces yo les vuelvo a mandar el link y se vuelven a meter inmediatamente. Vamos a ver aquí cómo se pronuncia showing en inglés, ¿no? O en, pues, digamos que en la cultura celta. Y nosotros pues le vamos a decir champagne, pues porque ese es al finalmente como lo veríamos como latinos, ¿no? Y vamos a ver que este era como en el momento, todas las culturas, la gran mayoría, van a marcar sus tiempos en el equinoccio. Ellos se dan cuenta que hay cambios de tiempo, de temperatura, actúan diferentes las plantas, y es como ellos van más o menos midiendo los tiempos de cosecha, van viendo las lunas, el sol, y la gran mayoría le van a dar más importancia a la luna que al sol. Este es el caso de los celtas también. Aquí nos vamos a dar cuenta en México, por ejemplo, de las varias culturas que tuvimos, que vamos a tener de todo un poco. Va a estar como la gran cultura maya, muy culta, excepcionalmente cultos, y van a saber inclusive hasta la existencia del cero. El cero parece como algo muy normal, ¿no? Como que como no hay nada, pero no son muchas las culturas que llegaron a entender el origen del cero y la importancia del cero, de entender que no hay nada, que el cero significa nada. Entonces, regresamos aquí al Shanghai o Showing, ¿no? Que así es como lo podremos pronunciar en inglés de forma muy correcta. Y normalmente tenían 3 días, entonces vamos a pensar que era 31, primero y 2. Fíjense que también son los días como de nuestras grandes fiestas, que era normalmente lo que hacían los católicos. Normalmente los católicos veían que había una tierra, empezaban a conocer a Jesús, pero estaban muy arraigados a ciertas fiestas en donde a lo mejor ellos de alguna forma trataban de explicarles el por qué. Entonces sí, empalmaban fiestas católicas muy importantes con estas, para quitar de alguna forma estos cultos en donde nos damos cuenta que todavía están muy separados de Dios, ¿no? Todavía no conocen a Dios, les están presentando a Dios y nos vamos a dar cuenta ahorita por varios rasgos que les voy a describir, porque realmente hay un culto, digamos un poquito al demonio sin darnos cuenta. No es aquí, están matando. Normalmente cuando están, por ejemplo, ofreciendo un sacrificio, eh, dando la comida que más quieren, a veces dando a las mujeres vírgenes que eran muy preciadas, ¿no? En estas culturas, a los bebés recién nacidos. Digamos que esto era porque era algo que les dolía, no como lo vimos, no como lo vivimos en la actualidad, que es por comodidad. Pues yo voy a matar a este bebito, pues ay, qué incómodo. Yo quiero hacer mi carrera, quiero hacer mis cosas, y entonces lo voy a sacrificar. Pero ¿a quién es a quien estoy enalteciendo cuando hago ese sacrificio de ese bebé? A mi humano, ¿no? A la mamá o al papá del bebé es a quien se está exaltando, a uno mismo. Si quieren la antigüedad, realmente se trataba de que hubiera lluvias, de asegurar que no iba a haber grandes calamidades. Entonces ellos hacían estas grandes hogueras en parte para dar gracias, era una forma de agradecimiento, pero aquí era un culto en parte extraño, donde tenían muchos huesos, ellos sí guardaban todos los huesos de los sacrificios que ellos hacían, la gran mayoría eran de animales, entonces tenían muchos huesos, y estos huesos eran los que alimentaban la hoguera. Entonces vamos a ver que huesos, y si pensamos en la palabra hoguera, pues sí hay una similitud. Hacían una gran hoguera, pero ellos, los celtas, sí tenían el conocimiento, la conciencia o la percepción o la sensación de que era el momento en el que se abrían puertas espirituales entre los que ya se habían muerto
y los que continuaban aquí, entre, digamos, el mundo místico, mágico que tenían los celtas, en donde vamos a pensar un poquito que ellos creían en los duendes, en las hadas, pero fíjense cómo siempre son como humanos chiquitos, ¿no? O sea, digamos que parece como el aspecto de los humanos, no bonitos, a veces con las orejas puntiagudas, con la carita un poquito feíta, y siempre son como humanos chiquitos. Y podemos ver también en experiencias de exorcismos, personas místicas que cuando han visto experiencias del maligno manifestándose, lo van a ver con estas características. También tenemos aquí en México, en la cultura maya, los famosos aluches. Vemos que todos son chiquitos. Y en mi experiencia, que igual se las puedo compartir, cuando a mí me han tocado cosas ahí un poquito feas, sí son cosas chiquitas, como humanos pequeñitos, ¿no? Como que hay algo que hay que está perturbando el medio ambiente, pero normalmente el humano de la antigüedad, lo que hacía, como es el caso de los celtas, es quererse acercar, tener contacto con ellos, sabían que no era algo fácil, entonces este era el momento en donde ellos pensaban que podían tener contacto con ellos. Era también cuando ellos hacían, por ejemplo, el momento del intercambio, ¿no? Aquí es, cuando yo les hablo como de intercambio, pues ellos decían la adivinación. Era cuando ellos podían adivinar. Entonces, nos vamos a dar cuenta que son momentos en donde ellos iban a abrir muchas puertas. Ahora, ellos tenían sacerdotes y los sacerdotes son los druidas. A veces nos podemos confundir y decir, ay, yo ya escuché, Clau, sobre los druidas, pero los celtas y son otros, no, los druidas son los sacerdotes celtas, ¿no? Entonces, a ellos los tenemos allí y vamos a ver las características que tenían este tipo de festividades. Lo primero es que si tenían ellos algún tipo de prisionero, los iban a forrar dentro de un traje, digamos, como de paja, iban a meter ahí al preso, a la persona, o que se ha portado muy, muy mal. Digamos que si tenían asesinos o alguien que había hecho cosas así como terribles y horribles, ese era el momento en donde los sacrificaban. ¿No? ¿Qué es lo que hacían? Los decapitaban. Esta era un poquito como la forma en donde lo hacían los celtas. Y eh, también vamos a ver como en años más recientes, que eran este tipo de prácticas de justicia las que se hacían. Yo les repito, acuérdense que si se corta, ya esto lo tenía yo abierto desde las 11, entonces bueno, parece que sí, se abrió un poco más de tiempo, pero en el momento que ustedes vean como que los votó, yo saco rápido el nuevo link y todos ustedes vuelven a entrar y lo subo al grupo. Y vamos a ver, entonces, ya entendimos que ellos hacían como una gran hoguera, invocaban, al final se abrían como a diferentes espíritus y entendían que era un momento como de intercambio. Ahora, ¿qué era lo que ellos hacían? Por lo que conocemos ahora, pues estas calabazas que yo les digo que en su mayoría eran nabos, ¿no? No todas eran calabazas, eran nabos de origen, ya después empezaron a hacer con calabazas, se ahuecaban, pero fíjense las caras que ponían. Estos sí son caras como de temor, sentían miedo. Entonces, parte de esta práctica pagana, que por ahí nos relatan, por ejemplo, en el siglo XV, todavía vamos a ver que van a tener este tipo de prácticas aún ya cristianizados, lo cual nos llama un poco la atención que lo mantenían, pero de alguna forma está mezclado. Vamos a ver que vamos a tener ahí sí ya a grupos, especialmente en Irlanda, vamos a ver aquí con San Patricio, muy, muy católicos. Ya más o menos en un minuto se va a cerrar. Entonces, ustedes piensen que no tienen ningún problema ni se preocupen, sino que nosotros vamos a ver si tengo esto bien conectado porque me está diciendo la computadora. A ver, aquí me parece que sí. Déjenme, solo reviso eso, pero bueno, ahorita si no que lo cierre, solo lo reviso. Y entonces, ya que vemos que tenemos como que tenían todas estas prácticas paganas, en sí no tenían tantos sacrificios, los podemos comparar como los aztecas, no había sacrificios de este tamaño, de estar matando a sí tenían algunos,
como lo relata, por ejemplo, San Patricio, lo podemos ver con San Patricio, que sí, algunas mujeres vírgenes se llegaban